Curso práctico psicoespiritual de Tarot, sábado 20 de agosto del 2022, Tarot de Marsella, Arcano 20, el juicio.
Salimos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Marcos y Cristian, buenos días. Han tenido problemas con la cúpula militar. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola. ¿Cuál fue el chiste, Carlos? Que han tenido muchos problemas con la cúpula militar de Petro para postular los generales, porque muchos están relacionados con problemas de falsos positivos. Entonces él está seleccionando eso para... Sí, pero mire el paradigma en el que está. El hermano de que a Córdoba ya él tiene que firmar la orden de extradición. Si no la firma, queda mal ante lo que prometió, anticorrupción. Y si la firma, queda mal ante los que él les prometió que los iba a sostener. Buenos días. No, es que siempre usted va a quedar bien o mal. Las dos cosas están, siempre. Y es que una cosa es usted ponerse a criticar al jefe hasta que usted le toca ser jefe. Muy bien, ¿no? Y manejar un país, pues, que tiene que nunca lo hace. Si a veces una sola familia, que son 3 o 4, y no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Entonces, muy bien, buenos días. Entonces vamos a continuar. Estamos en este curso práctico psicoespiritual de Tarot. Estamos en el Tarot de Marsella, en el Arcano 20, el juicio. Ya vimos el Tarot egipcio, que era la resurrección. Muy bueno que tenga la carta del auténtico Tarot de Marsella, porque algunos que son como Tarot de Marsella no lo son. Si no coincide la descripción que hacemos es porque de pronto tiene uno de esos que llaman Marsella, que es muy parecido, pero que no lo es. Ya hemos hablado un poco pues como acerca de eso. El juicio. En este triunfo, que es el otro nombre que se usa para los arcanos, en el Tarot de Marsella se le llaman triunfos, porque son trabajos psicológicos que hay que ganar. Mientras que en el Tarot egipcio se le llaman arcanos, porque son secretos y misterios a develar para vivir. En este triunfo, un gran ángel con una trompeta dorada aparece en el cielo, mostrando una bandera que contiene una cruz dorada. Debajo de él hay 3 figuras humanas desnudas, una de las cuales surge de una tumba. Mire que también es como que una resurrección, pero aquí no lo llaman así, porque se enfoca además de lo psicológico. El título de este arcano, el juicio, nos pone en contacto con la narración bíblica del juicio final. Al sonido de la trompeta del arcángel Miguel. En donde los justos son llamados a la vida celestial y los condenados serán llevados al infierno. Esa es la visión católica. Y aunque hay algo de cierto, no es como nos lo quisieron vender. Si usted no resucita, si no hace su trabajo de muerte, ya pasó alma. Perdón. Es que pasó uno y lo confundí. Si usted no resucita, y para resucitar tiene que morir psicológicamente, sí, entonces usted sigue en un nivel inferior. Entonces mire que sí es verdad en cierto nivel metafórico, pero no como nos lo vendió la iglesia, de una condenación eterna de fuego, donde pues, nos metió mucho miedo. Entonces, lo mismo nos lo interpreta diferente y nos lo mueve diferente
esta dichosa iglesia. Lo importante de esta resurrección no es el premio celestial, que es lo que sí nos hicieron énfasis. Manéjese bien, renuncie aquí, maltrate la carne, haga lo que sea, pero por el premio celestial. Cuando ya se está planteando desde la cábala que no es lo más importante, sino el despertar psicológico a un nuevo nivel de conocimiento y de conciencia. Eso es lo que realmente vale de esa resurrección. En el juicio se presenta la resurrección espiritual de varias maneras. Mientras en lo psicológico se es como juzgado, mire que es el juicio. En el de Marsella, en el egipcio, es la resurrección directamente. Recuerden que está el paciente ahí momificado y su alma va saliendo a otro nivel. Aquí por primera vez la figura humana, la que surge de la tumba, se enfrenta a un despertar. Guillermo, perdón, pero ese color azul no tiene que ver nada con el azul de los hindúes. No, pero es que no. Primero, esto es egipcio y lo otro es hindú. El azul de los hindúes, de los dioses hindúes, tiene algo de mítico y algo de histórico. Histórico también. Claro, es que todos los Anunnakis, su color se debía a que en su atmósfera manejaban mucho hierro, creo que es hierro, un metal que les daba. Recuerden que las formas de los cuerpos en los planetas depende tanto del tamaño, lo mismo el tiempo de vida. Hay, por ejemplo, planetas donde la gente, el ciclo de vida son 1000 años. Y 1000 años para ellos es como nosotros vivir 90 o 100. Sí. Entonces, la morfología, la geografía corporal del cuerpo, el color y el tiempo de vida depende de las características del planeta madre donde se encuentran. Entonces ese color lo estudiaba en uno de los libros de Zacharías Sitchin. Sí. Él dice que se debe a un componente de la atmósfera, así como el negro es negro también por las características de la melatonina es. Entonces, buenos días. Entonces, esta gente, pues yo soy el que he hecho esa asociación, nadie la ha hecho. Yo estudiando los libros de Zacharías Sitchin, él habla de todo ese problema familiar en unos más o menos 400.000 años que tuvieron los Anunnakis aquí. Sí, no solo lo que plantea Zacharías Sitchin, sino lo que plantean en Inanna, que es otro autor, y lo que plantean los pleyadianos, que también tocan el tema. Entonces, el color también, ellos plantean unas guerras de cómo se divide en el planeta, y la India, uno de los Anunnaki recibe como dueño, unos quedaron con Egipto, otros quedaron con India y otros quedaron con la parte de África, sí, con sus familias, fueron por familias que repartieron eso. Entonces el color, entonces yo asocio eso, porque yo ya después vengo, plantea Zacharías Sitchin este cuento de que son de color azul, algunos de ellos, sí, porque algunos son humanos y otros son humanos reptilianos, como el caso de Enki, sí. Y después ve uno las fotos de los dioses hindúes de color azul, y después viene alienígenas ancestrales y nos habla de todas estas guerras que existieron en India, con los vimanas, o sea, las naves cósmicas y todo este cuento. Entonces uno asocia todo eso. Entonces hay una parte histórica y hay una parte mítica, ¿sí? Y otra parte mística. Entonces no nos podemos quedar solo en... De hecho, para los hindúes
todo esto que narra el Mahabharata, pues, y lo que narra estos textos sagrados, el Ramayana, es histórico, no mítico, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso también. En este arcano del juicio recibe y oye el llamado del despertar en forma consciente y directamente, lo que no sucede en los arcanos anteriores, el enamorado, la torre, la luna, el sol. Entonces mire que hay dos senderos para ver los arcanos. Lo veo del 22 al 1. Sí, en el caso del egipcio. En el otro caso, el loco puede figurar en cualquiera de los dos lados. Sí. O lo veo del 1 al 22. Y en ambos, en uno, si vamos hacia el Padre, muero, tengo que morir primero y resucitar. Porque este está cerca del 22, que es el último. En ese caso, el primero. Recuerden que hay dos senderos. Cómo bajó la fuerza de Dios a la materia, y el segundo sendero, que eso ya lo vimos cómo nosotros debemos recorrer el camino de regreso, ¿sí? Entonces hay que mirar esos dos aspectos para poder entender. La inmediatez de esta conexión está subrayada por el tamaño del ángel. Mire que está ahí grande encima, por los rayos de la aureola que parece casi perforar la tierra, y por su enorme trompeta. Mire que la imagen casi que cubre un alto porcentaje de toda la lámina. La trompeta dorada nos muestra que el sonido es una forma de comunicación en el nivel espiritual. Y recuerde, el motor de la creación es la mente, pero lo que mueve ese motor de la creación, la energía, es la palabra, el sonido. Por eso, para crear Dios en el Génesis, ¿cómo comienza? Y Dios dijo. Y eso se usa pues en la ciencia de manifestación. O sea, tú tienes que decirte de tal forma, porque ese Dios que está manifestando tu vida eres tú. De hecho, lo vivimos haciendo. ¿Qué vivimos diciendo continuamente? No, lo que tienes tu vida. Si eres enfermo, te vives quejando. Si eres pobre, te vives y sigues manifestando, porque ese Dios sigue diciendo. O sea, la creación no ha parado. Nosotros somos el Dios que estamos creando mi creación, que es mi vida. Por eso tengo que estar muy alerta de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que siento, ¿sí? De lo que hago. Porque no, lo que hago resulta de eso, ¿sí? El sonar la trompeta es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta en el juicio. El poder de la palabra. Recuerde lo que le dice, yo siempre me enredo con esos nombres, creo que es Voldemort, el maestro de Harry Potter en la película 10, ya para finalizar, cuando él muere para después resucitar. Mira que ahí está la muerte y la resurrección, sí, que hablan en el tren. Esas películas tienen pedacitos pero muy valiosos. Él está ahí en el tren, supuestamente en los mundos superiores, sí, y el maestro le da unas enseñanzas, y una de ellas es: recuerda que las palabras son nuestra fuente de poder, y el sonido, la palabra, es uno de ellos. Y volvemos a que la creación se hizo es por el sonido. En el principio era el verbo, y la ciencia cósmica plantea de que antes del Big Bang estuvo el Rack Bang, lo que la ciencia oficial, que sacó a Dios de la ecuación, no ha podido pues conectar. Ya se están inventando cosas y dice que lo que existió fue la inflación. Ellos siguen enredando las cosas simples, pero algún día terminarán dándose cuenta pues que ahí es.
Entonces las trompetas de Jericó. Jericó también, pues como la Biblia no es tan literal, has dicho. Cuando las trompetas derrumbaron los muros de Jericó, se derrumbaba otra cosa. Hay un contexto histórico y hay un contexto psicológico y metafórico, ¿correcto? Entonces, históricamente pudo haber pasado, y sabemos que el sonido es un arma, pues. ¿Sí? Y desde el punto de vista metafórico, sí, ese es el gran problema, el gran obstáculo. Ponga Jericó como el gran problema que tienes. La muralla. Es la muralla, ese muro es, o sea, Jericó realmente es la conquista de lo que quieres, ese despertar, esa salud, ese trabajo, lo que quieres. La muralla es lo que impide que tú lo logres, ¿correcto? Y el sonido de la trompeta es ese estado de alerta, de conciencia, ese nuevo estado que permite que derrumbe esa muralla. ¿Sí ve? Entonces eso son interpretaciones que puede uno dar en otro nivel. El sonido el sonar las trompetas es un llamado de alerta. Veamos los militares. ¿Recuerda cuando iban a la guerra? Lo que era el tambor y la trompeta. Y el tambor es el corazón. Y si usted habla de la trompeta como arquetipo, ¿a qué se parece? Vamos a ver si ya están, pues ese cerebro, el hemisferio derecho ya está trabajando. Bueno. ¿Ah? Bueno. Sí, pero en nosotros. Nosotros San Pedro. Esta. Y vos de Beni. No. Cabeza, porque A la columna. Ah, sí. Claro. De hecho, porque ya se abre así, entonces, ¿Y cómo se abren los chakras? ¿Cómo se abre? Viene delgadito y cómo se abre la cabeza. Sí, sí, y de hecho la columna es una flauta. De hecho, una de las técnicas del suprasexo, o más bien del sexo sublime, es el bombeo de la válvula pubocoxígeno, que es hacer sonar la flauta interna. La columna es una flauta. ¿Cuántos orificios tiene una flauta? muchos. 7. Ah, Hay flautas de 6, hay flautas de 4 y de 5, pero realmente la flauta son los 7 porque cada una da una nota. ¿Y cuántos son los chakras de la columna? 7. ¿Y cómo se abre esto al universo? ¿Cómo se abre el centro Sahara al universo? 1000 pesos. ¿Cómo se abre? Mire, es que no hay que decir. Mire, ¿cómo se abre? Vea. Viene así y se abre así. De lo más estrecho a pensando. Como una copa. Se abre como una copa. O sea, uno necesita ser sabio, lo que necesita tener es el hemisferio derecho activo para poder usted ver eso y mismo asociarlo. ¿Sabe yo por qué lo asocia al pene, Guille? Porque el pene con el glande es más grande que normalmente que el... Pues, Podría, pero no tanto, pero... Cambio el cetro, por ejemplo, usted ve que el cetro sí tiene una partecita ahí, sí, una protuberancia, porque el falus tiene una protuberancia, como las torres. Entonces mire que, pero se acercó. Entonces, pero si vemos, sonar la trompeta también tiene que ver con eso, con hacer ese trabajo de la flauta interna. Sí, y los chakras son los orificios que al usted depender cómo lo toque, sí, le da la melodía. ¿Cómo? Claro. Son flautas, pero distintas. No, igual flautas. ¿Qué pasa? Es que existe la flauta dulce, que es ese pitico que conocemos por ahí, plástico, que nos regalaban el pito. el pitico. Yo le digo un pitico porque eso da las notas, pero es un pito, que era plástica. ¿Recuerda que por ahí la venden? La Honers. Sí, yo creo que Kaitos tuvimos una flauta llena de juguete de niño. Sí, que es lo más barato. Pero hay Honers pues profesionales, costosísimas, que son las que tocan las filarmónicas y esas, sí. Orquestas de música clásica, pero en la música andina la flauta es la quena,
pero ya hay zampoñas, o sea, hay muchas variantes de ellas. Yo de joven, pues gomosié con eso y aprendí medio a tocar unas melodías, sí, y me gustaba mucho y lo tengo, es que como tarea algún día dedicarme a aprender, y de hecho tengo unas con 4 huecos, tengo la shakuhachi, por ejemplo, que es la japonesa, creo que tiene como 4 o 5 huecos, y eso depende de las notas que dé, sí, pero la flauta, está la dulce y la andina está la quena. Y ya dependiendo, porque yo tengo unas que son como de 1,5 metros, de hecho hay una como de 2 metros, que solo tiene 4 orificios. Hay una que llama quena y hay otra que llama quenacho. Yo las tengo. De hecho algún día las compré, por en la época que estaba como joven y gomoso con eso. Una que llama quena y otra que llama quenacho. Entonces por ahí para tocarlas pues y da unos sonidos diferentes, pero no dejan de ser flauta. ¿Por qué no nos tocas una del próximo Luna Llena? No, yo como le digo, apenas toqué lo de siempre, sonidos del silencio, el cóndor, pero llevo años sin soplar eso. Ya tiene una tarea. No, de pronto después de los 150 años me dediqué como a esas tareas que no he hecho. Tengo que empezar a desatrasarme de un montón de cositas. Guillermo, entonces, perdón, la expresión de sonar la flauta también tiene un contexto espiritual. Total, es que sonar la flauta es hacer que la columna. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo espiritual? Lo he dicho, ya hablando, no mentira. ¿Qué diferencia el camino espiritual, el trabajo espiritual de la religión? Despertar de la conciencia. Sí. Ese es un trabajo psicológico, pero real. Un trabajo energético. Usted puede hacer lo que quiera, pero si no hace un trabajo alquímico, energético. ¿Recuerdan la imagen? Del andrógino? Sí. El andrógino está aquí, el lado derecho, y eso se traduce. Dijimos que se traduce en cualidad, está el masculino en cada uno de nosotros, está el femenino, y se traduce en cualidades a nivel psicológico, en polaridades a nivel energético y en sustancias en nuestro interior. Adentro tenemos la sustancia roja y las 2 sustancias, una masculina y una femenina, que hay que hacer un trabajo alquímico con ello, que de pronto voy a acercarme mucho con eso en el curso de suprasexualidad. Entonces hay que hacer un trabajo alquímico. Además, ¿qué hay en los pies de ese dibujo que les puse? El dragón, que es tu naturaleza oscura. ¿Cuál oscura? No, es tu naturaleza espiritual. ¿Y qué hay a la altura del sexo? 2 cabezas. ¿Cabezas de qué? De personas. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay debajo de la cabeza? El cuerpo del Una serpiente, o sea, el animal. Es que tenemos que aprender a ver, miramos y no vemos. ¿Y qué está diciendo eso? Aquí tengo el animal y allá tengo el dragón. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo espiritual? En hacer unas transmutaciones y unos procesos alquímicos, energéticos. La diferencia con la religión es que allá no hay que hacer nada, solo sea un trabajito psicológico pequeño que sea bueno y ya. Aquí implica un trabajo, así usted esté solo, así tenga 90 años, usted tiene que hacer un trabajo con los elixires interiores, con las polaridades interiores, sí, además de un trabajo psicológico. El soporte del trabajo alquímico, del trabajo energético, es un trabajo psicológico, que es lo que no te enseñan. Esos 2 elementos no te los enseñan en escuelas esotéricas. ¿Cuáles esotéricas? En grupitos de nueva era, y mucho menos virtuales de youtubers, aunque se llamen escuelas iniciáticas. Sí, ahí no te enseñan eso, y eso es lo que nos diferencia. ¿Qué trabajo real estás haciendo con tu columna? ¿Y cuál es el combustible? El fuego que hay aquí. El fuego que hay aquí. Hay que empezar por lo más denso, que es tu energía creadora. El tema que tocamos hoy, en la próxima clase, que es la que tiene que ver con el impulso sexual y la energía creadora. Los 2 aspectos de ese gran poder.
Hoy vamos a desmenuzar todo eso porque en ese curso estoy desmenuzando ya lo que normalmente en los otros cursos no desmenuzo, porque ya es puntual ahí. Hablamos de energía creadora, pero ¿qué relación tiene con el prana? ¿Qué relación tiene con la energía del amor, que es la que crea? ¿Y qué relación tiene con el impulso sexual y la libido? Entonces eso nos tiene que quedar claro. ¿Sí? Ahí es donde lo desmenuzo. Entonces es ese trabajo el que tenemos que hacer. ¿Sí? O sea, es lo que nos diferencia. Usted puede tener todo el conocimiento, libros enteros y toda esa teoría en la cabeza, y usted puede ser muy religioso, pero si no está haciendo nada con sus energías, esos dos animales que tiene adentro, la polaridad masculina, la polaridad femenina, el dragón que tiene abajo, estoy hablando energéticamente y psicológicamente con los dos elixires. Entonces, eso que lo da un trabajo esotérico, gnóstico, o sea, un trabajo interno conmigo. Uno de los últimos capítulos del libro de Psicología Revolucionaria, el maestro Samael. Trabajo esotérico gnóstico. ¿Qué vienen siendo las ratas del flautista? ¿Cómo? ¿Qué vienen siendo las ratas del flautista? ¿Las qué? Las ratas. No te entiendo. Rata, lata. Ratas. El Rata. flautista que sacó las ratas del pueblo tocando la flauta. Pues yo no conozco el cuento. ¿Eso qué es? Cuénteme, porque yo no me las sé todas. Pues Es una obra de arte, una película. Como cuando hablan de Caperucita Roja y Blancanieves, estamos hablando del alma divina humana. ¿Qué pasa? Una historia. Una historia. Sí, una historia del flautista en Holanda, que fue el único que logró sacar la plaga del pueblo, que eran las ratas tocando la flauta. Mire, yo no lo conocía, pero todo tiene un arquetipo. Con solo decírmelo mismo me viene a la mente las cosas. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es la flauta? Es más, decía, ¿qué maestro es el que decía? No recuerdo en este momento. Hay un maestro que decía que el único sonido que suena en el infierno es la flauta. El único. No recuerdo el maestro, porque entre tanta cosa que he estudiado, un maestro decía eso. Por eso esa era una de las gomas que a mí tanto... ¿Qué implica eso? Que en los niveles más profundos, cuando estés más depresivo, la música que más te va a subir, sí, es la flauta. Sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es la flauta? De hecho, hay un trabajo energético que en el sexo sublime, la antesala del suprasexo, o sea, del tantrismo y de todo eso, sí, porque el sexo sublime se enfoca es en el placer al máximo, a lo bien, sí. Mientras que el suprasexo no toca, el sexo sublime no toca las líneas. Pues ahí está como infantil, pero eso es básicamente eso. La flauta es la que hace el flautista de Hamelin. Los flautistas de Hamelin le decían cuando estaban niños. Entonces, es un cuento entonces. Ajá. Sí. Y como cuento tiene su enseñanza, es lo que te estoy diciendo. ¿Qué estoy hablando? Mire, acabé de decir que la flauta es la columna. Abajo hay un orificio que conecta con la tierra y con lo animal. Arriba, sí, hay otro orificio, porque la trompeta es una variante de la flauta, sí, y es diferente. Y arriba hay otro orificio que conecta con el cielo, y los chakras son los orificios con que puedes hacer la melodía. Y en el trabajo del sexo sublime hay un trabajo donde tú coges y mueves tu energía aquí, la transmutas y a través de un trabajo respiratorio subes esa energía a cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, y a eso es lo que se llama el despertar de la flauta interna. ¿Sí? Un trabajo alquímico. ¿Sí? Entonces, en el orden de ideas que vamos hablando, en este mismo orden de ideas, ¿qué son las ratas? Bichos. Son los demonios, sí. Llámese cualquier cosa nociva que hay en nuestro. ¿Y qué es tocar la flauta? Y si tocar la flauta es no solo en ese aspecto energético, háblelo en el aspecto psicológico, háblelo en el aspecto de la conciencia, háblelo en todos los aspectos. Si usted toca y hace sonar la flauta, ¿qué le pasa a todos esos bichos? Se va. La única forma es otra forma de llevar un mensaje metafórico a los niños, como el caso de Blancanieves, como el caso de la Bella Durmiente, como el caso de Caperucita Roja, que
La Bella y la Bestia, que tienen su mensaje ahí. Puede que el niño no lo entienda, como no entienda lo que significa Dragon Ball Z o Dragon Ball Super en todos sus procesos, pero eso le queda almacenado y en algún momento alguien se lo recuerda o ellos mismos lo recuerdan o interiormente sienten lo que hay que hacer. Lo vamos entendiendo. Entonces decíamos que el sonar de las trompetas es un llamado de alerta. Veamos el caso de los militares. Los militares tocan la trompeta y muchas veces antes de ir a la batalla o era un tambor o era una trompeta. O siempre cuando uno pasa la recogida y a las 4 de la mañana sonaba. ¿Qué es la trompeta. recogida? Recogida es ir a dormir. Así se llama. Ir a la recogida. ¿Pero cambiar turnos o qué? No, ir a dormir. Cuando vayan a la recogida, vayan a dormir, a la camita a dormir. ¿A las 4 de la mañana? No, en la noche. Suena una trompeta. No, para ir a la recogida no, pero a las 4 de la mañana, para despertarse, el sonido de la trompeta, usted podría estar en el sueño más profundo. Y te sacaba. Y usted escuchaba ese sonido, inmediatamente se despertaba y usted sabía que tenía que irse a bañar y a preparar. No, y mire, no solo porque se estaba mentalizado, sino que mire que el sonido, ¿qué era? Despertar. Exactamente. Entonces mire que estamos hablando de lo mismo en nivel psicológico, en nivel energético, alquímico, sí, y en nivel físico. Que para dormir no se utilizaba, solo para despertar. Claro. Y para la batalla. Ajá. Todo eso tiene su mensaje y es arquetípico, hay que irlo decodificando. Y esto nos recuerda que la música, sea del tipo que sea, conecta el mundo exterior con el mundo interior. Y es a través de la música que nos han manipulado, manejado y esclavizado. Usted mire, ¿cuánto dura una obra de arte? Una obra clásica. ¿Cuánto dura? Depende. Hay unas que dan La más cortica, ¿cuánto durará? Una hora 3 clásica. minutos. No, una hora clásica, no creo que... Como 2 horas y Esos son de media hora para allá. ¿Cuánto dura una canción? 3 minutos si acaso. 4 minutos. Duraba 3 minutos y de 3 minutos a 4 o 5. Duraba. Y ya duran menos de 3 minutos. ¿Usted cree que eso es gratuito? Un estudio científico que hicieron. Te mando un video. Yo les mandé un audio de eso. Yo lo leí. ¿Usted lo escuchó? Sí, sobre la importancia de Que solo se necesita como 5 o 6 minutos para que esa música el cerebro empiece a captar y a generar procesos de transformación. Y por eso ya no dura. por eso el sistema hizo que no durara. Y no lo quiere convertir nada más en segundos. Ya cada vez son unos minuticos. Pero la música Excelente. de abajo, la música normal, pero siempre la música, la clásica siempre ha durado bastante. Eso es lo que estoy explicando. Que, mire, la música popular, es lo que quería decir, la música popular. Ay, qué rico. La música popular solo duraba 3 minutos. Máximo, por ahí si mucho llegaba a 4. Ya cada vez el pretexto es que dure menos de 3 minutos. Sí, mientras que la música clásica, usted se sienta y eso son hasta horas. Claro. Lo que quiero decir es que no hay una que dure ni siquiera, puede que hayan unas sonatas, unos cuartetos que duren por ahí 15 minutos, 20 minutos, pero no hay una sola que dure. Es que eso para la música clásica 3 minutos no es nada. Pero ya les obligan a los músicos es que sea menos de 3 minutos. Les estoy dando la explicación científica, porque ellos saben que la música, que el sonido empieza a generar en el cerebro cosas es después de los 5 o 6 minutos. Guillermo, el bolero de Entonces Ravel. mejor que dure menos esa estructura. Para ellos. Sí. Veamos, por ejemplo, un reggaetón que dure 2 minutos, no alcanza usted a... No, pero hace su daño. Claro. Estamos hablando de construir cosas positivas en el cerebro. Sí, es de construir cosas positivas en el cerebro. Es que el bolero de Ravel y el concepto de Aranjuez crean catarsis, estados catatónicos después de los 5 minutos. Por eso te digo, si usted eso empieza a generar procesos profundos en el cerebro. Sí.
Pero es que usted dice, reggaetón, que no dura sino por decir algo que dure menos, pero ¿cuánto escucha? ¿Usted cree que una persona ya lo va a escuchar? Va a escuchar una sola canción, ¿no? Eso es todo el día de ella, entonces, ¿cómo le vuelve el asunto a la gente? Por eso es la importancia que nosotros escuchemos la buena música. Yo entendí entonces por qué John hacía el Tian Bacán los 140 y tantas veces. Es que no es John, porque los monjes cogen un mala, porque los monjes cogen un mala y sí, 100.000, 200.000, 1.000.000 de veces. Entonces, Sirve, claro, pero es otra droga. Entonces hay más 1.000 Jesuses también. Los 1.000 Jesuses. Claro. Lo que pasa es que la diferencia de un monje a los 1.000 Jesuses es que los 1.000 Jesuses es una mala copia de esto. Sí. Ahí ya no ponen el o ponen, no es cualquier mantra, sino que Jesús, 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 y vale. Sí. ¿Cuál es el problema? Es que el monje está en presencia y la mamá está pendiente de los frijoles, del hijo, sí. Sí. Sí, vamos a Que no se rían porque uno ve chiquitico y se equivocaba. ¿Vamos entendiendo? Claro. Entonces, la idea es comprender ese asunto. Entonces, hay que escuchar la buena música y horas enteras, sí. Pero a lo bien, pues, porque es que, sí, ellos saben, pero el pelado se pasa horas enteras escuchando ese ruido. Cuando yo estaba allá en San Cristóbal, el señor de arriba era músico, de hecho uno lo conocía, llegaba a la casa. ¿Me pueden indicar dónde queda la casa de Orlando el músico? Y uno de los hijos, el menor, uy hermano, pasaba escuchando todo el día una música, que yo no sé cómo llaman música eso. Sí. Entonces, y usted lo veía vestido, pues, parecía punquero. Y es normal, el alma del pelado está buscando liberarse. Lo primero que busca es la emancipación. Y es una forma de protestar, pero no encuentra el camino por donde es. ¿Sí? Porque el sistema no te ofrece la solución. ¿Sí? Pero bueno, por ahí es bueno que tengamos en cuenta todo esto que tiene que ver pues como con eso. El sonido, la palabra, juega también un papel importante en el proceso de creación. Lo que les decía ahora. Y Dios dijo. Lo que estés diciendo continuamente en tu boca es porque lo tienes en tu mente y en tu emoción. Y eso es lo que manifiesta en tu vida. Entonces debemos empezar a crear la vida que queremos con cambiar la forma de pensar y de sentir. Samael lo dijo a su manera, hay que cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y en el Espíritu también lo decimos claramente. Entonces, el ángel está rodeado de un círculo de nubes azules, de las que salen 20 rayos, 10 amarillos y 10 rojos, revelando el medio espiritual del que procede su influencia sobre los humanos. Ya todo esto nos debe decir mucho. Los colores amarillo y rojo indican la integración del mundo del espíritu, que es el amarillo, el orden, y la materia, que es el rojo, que se ve reforzada que se ve reforzada en la cruz dentro de la bandera amarilla. ¿La ven ahí en la bandera? Claro que aquí no está porque este no es un... Sí, pero en este sí está. Si roja, la bandera roja. Blanca y roja. Sí. Y ya eso. Y mire que en el semáforo está rojo, amarillo y luego verde. A nivel de chakras, Muladhara, Manipura y Anahata. Ahí está. En el semáforo que nos debe mover el camino de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso vinimos, ahí es donde está nuestro nudo. Se los he explicado de miles de formas. Erguidos a los lados de la tumba abierta, una mujer y un hombre reciben al recién resucitado, el despierto.
Y ahí se ve la mujer, pecho desnudo, sí, y se ve el hombre con su barba. El descenso a la tumba y la posterior resurrección de los nacidos 2 veces estuvo presente en todas las tradiciones antiguas. Tienes que morir para resucitar. Lo estás haciendo. ¿Para cuándo lo vas a dejar? No lo veamos tan difícil como lo plantea el maestro Samael, porque Samael también lo puso inalcanzable. Cuando habló de la transmutación dijo que ni derramar una gota. Sí. Cuando hablar de limpiar el latón, entonces habló de que nadie lo ha hecho. La matada de ley. Sí. Pero que si hay que empezar un proceso, usted no puede ser nunca lo somos, pero no puede ser la misma persona, sí, que eras cuando vivías común y silvestre. Sí. El dichoso Savasana, que tanto trabajo, mis clases eran toda una cátedra psicológica. Sí. Y cuando yo ponía la mitad de mi clase Savasana, pero él mismo les explicaba, Savasana es morir, dejar ir. Suelte, empiece por lo denso, suelte esa rabia, esas puterías, suelte esa ira, suelte esa vida tan desordenada que tiene. Sí, si no lo empieza a hacer así, es empezar a morir. Ya más adelante necesitará la ayuda de la Madre Divina y todo eso que plantea el maestro Samael, que también es importante, el poder de la fuerza sexual, que es la espada. Pero mientras tanto empiece con lo sencillo. Hombre, el mal hablar, el mal pensar, todo esa es la muerte psicológica que debemos empezar. El hecho de que la polaridad hombre-mujer y desnudos, y hay la mitad de esta persona que resucita, también podría ser la familia a la que nos hemos referido. La familia interior. También hay que resucitar, lógico. O sea, también debe resucitar, o sea, no está apuntado hacia allá, pero aplica. Por ejemplo, ¿quién les ha hablado de esa familia interior? Sí. Y ese conflicto se genera y resulta que no estamos en armonía con nuestra familia interior. Entonces, ¿cómo va a suceder con la familia de afuera? Y más como viene como escuela, que son los enemigos más bravos. Es que si yo relaciono esa familia interior con lo que tú nos has hablado, la sexualidad, que nosotros tenemos la parte hombre, la parte mujer, las cualidades del hombre y el niño interior, que hay que despertar, que es la familia, la paz que debemos abrazar. Ese es es otra forma de interpretarlo psicológicamente, de tarea obligatoria. ¿Cómo vas a pretender llegar a una familia física? Porque hay que empezar con la de afuera, después no amas al que es de tu sangre, vas a amar al de la calle, ¿sí? Si no lo has hecho contigo. Por eso la suprasexualidad comienza por ahí, por eso el primer nivel hay que hacer eso. Usted sí, cuando yo ya empiece a hablar de las claves que les voy a entregar, el bombeo de la válvula puso oxígeno, encender el fuego de abajo, encender la hoguera, cuando les enseñe todo eso, sí. Pero si no ha hecho esto, ¿en qué? Es como hacer el mercado sin trabajar el corazón. Nunca va a suceder con alquimia. Y vuelve y juega nuevamente lo que decía Carlos, el azul. ¿Cuál azul? Pero ahí se lo en esta no está. En esta el azul está, pero en la corona, aquí en el círculo de las nubes. Y está en el cabello. Y el niñito está azul. No está azul. No, el cuerpo no. Ah, el tuyo sí. Por eso te digo, es que este es el de Jodorowsky. Pues a mí me gusta mucho ese Jodorowsky, la historia de cómo, el por qué eso. Por eso te digo, es que no estoy diciendo que no. Pero no, en el momento que uno tome ese, Guille, hay otra explicación. Sí, pero la raíz espiritual profunda no es esa. ¿Que aplica? ¿Que puede aplicar? Claro, yo le puedo dar explicaciones todo lo que quiera. Sí,
¿Por qué los Anunnaki son amarillos, azules y todo ese tipo de cosas? Pero la raíz no es esa. Es lo que yo digo, mañana yo, que conozco tanta cosa, me da porque me ilumino como pasó con un gnóstico aquí una vez que empezó ya, es que los mundos internos a traer capas, cosas y cosas. Puede que aplique, pero es desvirtuar el contenido esotérico de las cosas. Vale para mí, o sea, para el que lo estoy haciendo. Yo mañana entiendo que otras cosas en torno a esto, y me da por escribir un libro, ¿para qué contamino a la gente con esas cosas? Sí, porque eso puede que hubiera sido para mí, pero la raíz está en el tarot egipcio. Aún el de Marsella, Ya está contaminado. digamos que fue interpretado desde lo psicológico, uno trata de usarlo, pero realmente la única razón aquí, después de que usted muera, la psicología le queda vuelta a mierda. ¿En qué quedó? ¿Usted qué queda? Lo espiritual que quedó. El nivel mental, emocional y sentimental, ¿dónde queda? Contaminado cuando Lo que no pase la muerte. Sí. Las obras, que quedan las obras. Pues lo que hiciste con tu vida. Queda tu obra, ¿no? Y para otra encarnación volver a esa psiquis, pero no pasa la muerte. Entonces por eso uno lo estudia porque estamos haciendo un curso de eso. Pero si hay que estudiar uno es el tarot, o sea, el que va hacia la trascendencia, que es el egipcio. Pero es que Guille queda mucho, porque esas fueron las bases que usted hizo aquí para lo que va a venir a vivir. Total. Queda, o sea, pero queda allá. Ahí en la muerte no pasó. Que viví yo, inclusive tan conectada. Por ejemplo, ¿usted qué recuerda las vidas pasadas? ¿Qué tiene en sus vidas? Empezando porque eso es parte de la personalidad. Y la personalidad, dice el maestro Samael, se desintegra al cabo de los años. Yo por así recuerdo algunas cosas. No tienen que responderme. Cuando yo les pregunto no es que me respondan, sino que lo que digo es que uno empieza cada encarnación a volver a empezar. Pero mire, y le llega su... Exacto, no le van llegando cositas. Miren ese peladito que cantó ayer en La Bosquilla. ¿Ustedes no oyen ven eso? ¿Pero cuál? Ese chiquitico. Ese chiquitico. Un peladito de esos. ¿Usted cree que ese quién era? Ese pelado No, ese muchachito tiene una cosa, porque no es que ellos dijeron, es que él está cautivado con todo lo que ve, él no está aquí. No, es que ese pelado no, es como que si no estuviera aquí. ¿Cuántos años tiene? No, tiene que 5. Como 5. Uy, Pero no, es que es el hablar, o sea, es 5 años, pero si vos lo vieras, es como que no estuviera en este planeta. No está en este planeta. De hecho, cuando salió por primera vez, ¡ve qué luces! Él era así, como todo así. Y cuando la gente le aplaudió. Y empezó a competir con otros 3, y usted lo ve cantando. Ahora le preguntaron, hicieron, es que esta canción así era de los Panchos. Y dijo cómo se llamaban y todo. Un peladito, pues, y hablar de los... Pasó. ¿Qué fue el que pasó? Ayer volví pasó. Ese pelado es un alma vieja. Sí, ese muchachito tiene una cosa. Igual también tiene su lado oscuro ahí, por algún lado tiene su falladera. Y todo eso lo tiene su alma, sí. Entonces lo que quiero que entendamos, o sea, yo no estoy hablando mal, que sirven, claro, que pueden tener otros aportes también, es como los aportes que yo hago. Sí, yo no estoy menospreciando a Jodorowsky para nada. Sé que el tipo es muy estudioso, además yo lo he visto ahí con su biblioteca y por la biblioteca se sabe quién, sí, miren todos los maestros. Pero lo que yo digo es que de todas maneras, si vamos a hacer un estudio serio, no podemos ir allá. Debemos ir primero al egipcio, luego al de Marsella original y después a los demás. Porque si yo no me puedo negar también la posibilidad, ¿quién dijo que de seguir aprendiendo? Sí. Marta como mínimo fue Hipólita o la mamá Hipólita. O la bruja Circe, uno ni sabe. Sí, sí. Ve, mira, que tiene un libro de psicomagia. Ese man narra todo lo que ha sido, ese es un diablo. Ese tipo bajó a los infiernos literalmente. No, el tipo tiene Jodorowsky, todo lo que es como, hizo. Ese libro de psicomagia, ¿no? Es como el cuento, por ejemplo, de París. París se sabe, pero como está interpretando las cosas desde mi punto de vista, Dios mío, está haciendo una aberración, pues, desde mi punto de vista, que no soy nadie. París. Bueno, Sí, sí. Uno que tiene una escuela, un youtuber que tiene
una escuela iniciática ahí por YouTube. Le escuché un tema hablando sobre es que Jesucristo y los alumnos idiotizados riéndose a las carcajadas y lo que decía, Dios mío, desde mi punto de vista. Y los alumnos todos muertos de risa a la carcajada. Yo decía, Dios mío, sí, cada quien interpreta. Él es argentino. Sí. No, y tiene un negocio con eso porque miles, una charla de él por internet son 3.000, 4.000, 5.000 personas, póngalo a $3. Yo no tengo problema con eso. ¿Sí me entiende? Que se gane en la vida. A mí lo que no me gusta es cuando con una propuesta espiritual, escuela iniciática, yo veo una deformación de lo que yo entiendo las raíces espirituales. Pero ese man está ganando ahí su carro. Lo que yo digo, lo que más gana acá, y puede que compense ayudando a otros, porque uno ayuda a unos y de pronto a veces hasta la balanza queda igual, sí, y hace su negocio. Pero por ahí lo dije en una clase anterior, por favor, no usemos el conocimiento para enredarle la vida a otro, que ya la tiene bien enredada. Por eso yo hablo mucho de mi punto de vista, mis estudios, considero, no trague entero, sí, es mi visión en torno a eso. Bueno, en las tres estamos hablando, la última vez que estamos hablando, la figura central en esta carta es evidentemente nuestro héroe o el alma. El alma. El ángel. Vuelvo para que lo cojamos mejor porque me salté un pedazo. Habíamos hablado de los colores de la bandera, que por eso nos fuimos a ese tema. Erguidos a los dos lados de la tumba abierta, una mujer y un hombre reciben el recién resucitado, el despierto, en una actitud de acción de gracias, que es el padre madre que recibe al hijo, ¿sí? Dando la bienvenida al recién despierto. El descenso a la tumba y la posterior resurrección de los nacidos dos veces estuvo presente en todas las tradiciones antiguas. La figura central de esta carta es evidentemente nuestro héroe, el alma. El que está resucitado. Nuestro héroe tiene. ¿Y quién es un héroe? Padre, madre interno, en otro nivel, lo masculino y lo femenino. Y todavía no entraba a trabajar con lo oscuro, ¿cierto? Que apenas está resucitado. En estas tres cartas siguientes, la estrella, la luna y el sol, en las tres cartas siguientes, desaparece de escena asumiendo 3 días de trabajo en la tumba. Miren, las tres cartas siguientes, ¿en qué orden? Vuelvo a decir. Las que le siguen. No, está la 20. Las tres cartas siguientes para abajo, entonces es para abajo. No. Claro, porque ahí no siguen. En las tres, ¿cuáles son las tres cartas siguientes si esta es la 20? El juicio, 21, 22 y el loco. Está hablando del orden. 18, 17. ¿Cuáles son el sol, la luna y la luna y las estrellas? Sí. Pero sol, luna. Son la estrella, Por eso la luna y el sol. Por eso digo, es para abajo. De abajo, es en el orden de abajo hacia arriba. Empezó en el 22. Sí. Sigue el 21. ¿Cuáles son las que siguen después del 20, que es la resurrección? El juicio. Está el juicio, que es el 20. Sigue el sol, la luna y la estrella. ¿Sí ve? Hay que entender el orden, porque está hablando del orden de el 22 al Padre, al 1. Pero yo tengo razón en el sentido de cómo vamos nosotros viendo, de arriba para abajo, nos devolvimos. Me puse a aclarar, es porque nosotros vamos del Padre hacia... Nosotros venimos desde cómo viene el recorrido que estamos haciendo del tarot, es del 1 al 22, que es el regreso. Pero este orden en el que está hablando es que va del 22 hacia el Padre. Ese es el orden. De la parte Del de 22 abajo. al 1, pues. O sea, el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pudimos haber empezado por el 22. Yo escogí el orden de cómo bajó la energía. ¿Cuál es el que más nos compete a nosotros? Es cómo yo regreso. En ese orden es que estamos hablando. Ah, ok. Correcto.
Entonces, las 3 cartas siguientes, La estrella, la luna y el sol, desaparece de escena en esas 3 cartas, sí. ¿Quién? El héroe, asumiendo 3 días de trabajo en la tumba. o sea, es como si... O sea, Es el en la mismo 16, de- en la 16, la torre fulminada, ¿se acuerda? Cae. 3 días en la tumba, 17, 18 y 19, y vuelve y aparece, sí, Ya en la 20. resucitado. Después de la muerte, sí. La tumba de color verde y la vitalidad del resucitado revelan que la muerte puede ser fecunda y dar origen a una nueva vida. Ya eso lo sabemos nosotros. ¿Tiene duda? Váyase, vea esos programas del canal de ciencia, Science, de la televisión, de los canales que hay que tener en nuestra televisión. Sí. Y ahí cuando hablan de una nova, una supernova, cuando explota, como eso que es pura muerte, realmente es la cuna de nuevos nacimientos, de que vuelvan a nacer nuevos planetas, Como nuevos los volcanes del Pacífico, las islas. ¿Qué pasa con eso? Pues el fuego destruye en Hawái, sale el fuego, destruye una parte, entonces crea otra isla. Y va creando. La muerte es un renacimiento siempre. Lo mismo que el agujero negro. En esos hay unos canales hay unos programas muy especiales de novas, supernovas. Ese programa se llama ¿Cómo funciona el universo? Búsquenlo ahí. ¿Cómo funciona el universo? Y los agujeros negros supermasivos, y cómo se van tragando galaxias, cómo van devorando, pero a la vez están generando vida. Esa muerte es un generar de vida. Entonces ya uno va comprendiendo esto, y más allá del apego, del sentimiento y el que pueda sentir por la familia, que hay que sentir gratitud y amarlos, sí, porque es a través de ellos que vinimos aquí, ese es el proceso de aprendizaje. Ya uno sabe que no. Cuando murió mi hermano y cuando murió mi papá, en ningún momento sentí tristeza. Sí. Es que esto le ayuda mucho a uno a ir... Mientras que en mi familia muchos se vieron muy tristes, ¿sí? Aunque veo que en mi familia está como unos niveles más elevaditos que en el común. Sí, porque cuando murió mi papá, por ejemplo, a pesar de que hubo el dolor y la tristeza, la mayoría no lo manifestó, sí. Y no es que seamos más por no manifestar el dolor, es que quiero que entienda eso, ¿cierto? No, somos los superhéroes y no es eso. Si tienes la tristeza, vívela, porque es que eso es parte de la humanidad. Y vamos a humanizar a un Dios, pues, y a divinizar a un humano, pero no estoy diciendo es por eso, sino que por un estado de conciencia no te genere el dolor. Claro, pero hay quienes no manifiestan su dolor, pero lo tienen adentro. Es peor. Por eso te digo, estoy hablando es que no se genere el dolor adentro. Eso no lo podemos decir nosotros. No nos podemos decir la mentira. Y uno no sabe. Tú ves a alguien y vos no sabes. Él aparentemente te puede decir, no, yo, pero adentro. Y puede estar vuelto nada por dentro. Lo que te digo que no puedes engañarte a ti mismo. Yo pongo estos 2 casos porque son los 2 casos de muerte más cercanos en mi casa, en mi familia. Sí. Y el de mi hermano nos cogió por sorpresa. Sí. La relación que hemos tenido en mi casa con la muerte ha sido buena. Buena es porque la persona enferma y en esa misma semana lo estamos enterrando. Me parece buena que no hay lapso de sufrimiento. Mi hermano se levantó un martes, un dolor de cabeza muy grande, cayó privado y el sábado lo estamos enterrando, cremándolo. Sí. Mi papá se enfermó el viernes, el sábado y al lunes lo estábamos cremando. Sí. Entonces todo eso también son cosas que hay a nivel, hay familias más kármicas, hay familias más... Sí. Yo no estoy diciendo que no se sienta, estoy diciendo es que vos con vos, si vos ya ves que un acto que dé mucho dolor, pero tú ves que un estado de conciencia te permite verlo diferente, entonces te estás convirtiendo en un superhumano. Sí,
Y no es yo ponerme aquí a aguantar porque es que yo soy gnóstico, no. Que no lloro y que me van a ver. Si quiere llorar, llore, porque eso es muy humano y es muy normal. Pero si un estado de conciencia, no, pues tampoco me va a poner yo a forzarme, pues. Le digo que me hace sufrir más, que me hace llorar a mí más. Ver mi familia llorando por cualquier cosa, así sea por una pendeja. Por despedir un avión de carga. No, o que sea por una muerte, pues, pero verlos a ellos ahí ya en su dolor, eso me genera a mí más tristeza que el otro acto. Pero más que todo es por los vivos, no por el muerto. Ah, sí, sí. Claro. No, estoy hablando de lo que yo en mi vida, porque es que yo ya lo entiendo, pero cuando yo era pelado era igual. O sea, yo cuando tenía 14, 15 años, y a mí me decían inhumano, insensible y todo, ¿sí? Y yo también con mi ego me hacía sentir pues como Superman y que porque eso no me generaba dolor, ¿sí? Bueno, la tumba de color verde y la vitalidad del resucitado revela que la muerte puede ser fecunda y dar origen a una nueva vida. Para Carlos Gustavo Jung, las 4 figuras de la carta psicológicamente representan las 4 funciones de la psiquis. ¿Cuáles son las 4 figuras? ¿Los 4 qué figuras? Figuras de la carta. Las 4 funciones de la psiquis. No, pero ¿cuál? El ángel Y el ángel, correcto. Para Carlos Gustavo Jung, esas 4 figuras representan las 4 funciones de la psiquis: sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Y considera la intuición como una de las funciones de la mente, que es más del corazón. Sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Pero no va a cada función asignarle una figura. Ah, no. Él lo habla de una forma. Él lo habla general. Pero podríamos también, si usted puede ir encontrando, ¿cierto? Las 4 funciones de la psiquis representan las 4 formas características en que un ser humano percibe y se enfrenta a la realidad. Como lo estamos haciendo el estudio desde lo psicológico, por eso nos basamos en la interpretación que Jung le da psicológicamente a porque fue de los poquitos científicos que se metió con el esoterismo, con la metafísica y la parapsicología. A pesar de que nuestro héroe resucita, su vida no se ve llena de luz y armonía perpetua. Tiene que pagar un precio. El aumento de conocimiento y sabiduría le proporcionará inevitablemente un aumento de responsabilidad. No vuelve a ser normal. Cuando usted despierta, ya usted hay cosas que no es capaz de hacer. No, usted ya no es capaz. Usted ya no es capaz, cuando realmente resucita. O sea, resurge como una persona nueva ante un acontecimiento que usted, ¿sí? Tan es así que los amigos de ese nivel, pero esta como se volvió, ya no puede, y te van sacando. Así fue como a mí me dejaron los amigos que yo tenía por allá cuando estaba de 14, 15 años, que empecé a meterme en el conocimiento y todo lo que pensamos, hacíamos era lo mismo, y llegó un momento que ya pasaron como 2, 3 años. Yo ya tenía todo ese conocimiento gnóstico en mi cabeza, lo estaba practicando. Entonces cuando volví, me vieron tan extraño que me echaron. Hermano, ¿usted para qué viene acá? Usted ya no pensaba. Y uno va cambiando sin darse cuenta. Sí. Entonces ya ese nivel ya no me sirvió a mí. Y empecé a tener, amigos ya de las escuelas gnósticas, de los grupos, y me metí por ahí. Entre los antiguos mayas el número 20 representaba al dios solar, como representación arquetípica del hombre perfecto.
Por ahí están los 20 sellos en los dedos de mano y pies. El sol. El dios solar. Por eso, el sol, el 20 Total. sellos número 1. El sol, sí. Esto concuerda con el simbolismo tradicional de que el número 20 equivale a la dualidad del 10, que expresa por un lado lo individual y por otro lado, que es el primer nivel, y por el otro lado lo universal, el segundo 10. Veamos la interpretación. Eso es como la generalidad en torno pues como a este arcano desde el punto de vista psicológico. Siempre revela este arcano, este triunfo siempre revela una transformación en busca de una liberación de lo que significaba una etapa anterior. Te lo tira, le sale, le está diciendo que algo va a resurgir. Cuando se refiere a personas indica que se encuentra en unos momentos de cambio, de mutación. En personas con un cierto grado de evolución puede indicar el despertar a la vida espiritual o a dificultades externas. Puede referirse a una situación que se recupera, regenera o reinicia sobre nuevas bases sólidas y favorables. Puede indicar el resultado final favorable y exitoso de un esfuerzo o trabajo realizado. Interpretación en el plano o significado en el plano espiritual, conciencia de límites, conocimiento y foco de energía. Reino de luz sin velo, maestro. ¿Por qué sin velo? Claro, Porque el conocimiento ya resucitó, entonces ya le... Pero el velo es un obstáculo a un conocimiento, o sea, que ya tiene el conocimiento. Que nosotros miramos y no vemos, hay un velo que no nos permite ver, porque nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos. No queremos ver. Como somos. Y de cuando tú dices maestro, es que esta carta puede ser un maestro aparecido. No, estoy hablando, sí, que tú lo consultas y te puede significar que es un maestro, depende del contexto de la pregunta, sí. En el plano psicológico, franqueza, inteligencia, creatividad, imaginación. En el plano psicológico, grandes dosis de idealismo. Les planteo que yo muchas veces no estoy de acuerdo como con lo que plantearon los tarotistas, pues yo como para que el curso quede completo, porque no faltará el que de pronto quiere decir. A mí sigo diciendo lo mismo, que sea tu corazón y tu intuición al ver la carta la que en un momento para la pregunta puntual te diga y ahí te va a surgir. Pero esto es lo que han escrito a través de toda la historia los tarotistas, entonces como para que el curso quede ahí como para las personas que les guste lo apliquen, pero hay cosas que yo no estoy como muy de acuerdo, queda claro, siempre se los he dicho. Es que mira que ahí está como plasmado lo que puede ser cuando tú no sabes realmente qué. No, y cada caso y cosa es puntual, cada pregunta. Entonces por eso yo digo, más bien, es más, de hecho lo que yo se los digo porque me comprometí a que lo hacía. Y sé que hubo gente que al principio comenzó viniendo, era por eso que venía. Y se basa literalmente, eso es coquito. Pero lo mejor es que tú sabes la pregunta clara, haces tu meditación y puntual, donde quede la carta como quedó.
Cuando tú ya tienes tu mente abierta, Guille, como te decía, todo eso te habla. Eso le habla a uno al caso puntual, uno ahí mismo siente algo y ya, casi antes de que la mente entre, porque después entra la mente, sobre todo cuando hay anhelos o deseos por la respuesta. Entonces, pero cuando no, eso de una vez te hablo claro. Grandes dosis de idealismo. Plano físico. Puede referirse al padre o a un maestro. Predice felicidad material. O sea que es una carta positiva, pues. Indica éxito y triunfo en cualquier proyecto. Tiempo de optimismo y confianza para hacer planes. Salud y vitalidad. Se hará luz en una época de oscuridad. Si sale al revés, posibilidad de juicio erróneo. Incapacidad de enfrentarse a la realidad. Imposibilidad de concluir algo. Duda y perplejidad. Dejamos por hoy ahí para que veamos entonces la próxima semana el tarot egipcio, arcano 21, la transmutación. A ustedes. El mundo, ese es el mundo, el otro cuál es muy allá. El mundo. La persona de Marsella. En el de Marsella, sí, el mundo.